Bueno, el tema, como dice sí, Iván, es conversar un poco sobre la Biblia, y yo tiré algunos conceptos ahí como inerrancia, ¿cierto? Inspiración, tal vez revelación. La verdad es que no creo que dé el tiempo para hablar de todo eso, lo que significaría que podríamos dividir esto en distintos programas. Y probablemente vamos a empezar hablando sobre este concepto de la inerrancia. ¿Han escuchado alguna vez la inerrancia? ¿Han escuchado este concepto? Pueden escribir en sus comentarios sí o no. Si han escuchado, ¿qué han escuchado? Les agradecería que lo puedan escribir rápidamente ahí en los comentarios. Yo voy a ir comentando algunas cosas. Bueno, por supuesto, como decía al inicio, la Biblia para nosotros, para la fe cristiana, es considerada como la palabra de Dios. Es nuestro texto principal para la cristiandad. Por lo mismo, nosotros debemos ser muy serios, debemos ser muy responsables, también muy críticos cuando nos aproximemos al texto bíblico, porque hemos sido testigos que a lo largo de la historia, con Biblia en mano, se han cometido muchas atrocidades y se han justificado situaciones muy incomprensibles, que podríamos decir hoy. Con la Biblia se ha justificado, por ejemplo, la esclavitud en algún momento. Con la Biblia se han promovido guerras y también se han promovido cosas buenas. No todo es malo, por supuesto. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, aquí vamos a comentar algunas cosas. Es un término que surge hace un poco más de un siglo como doctrina, ¿ya? Y fue transformándose poco a poco como en una doctrina dentro del mundo cristiano, y principalmente en los sectores más conservadores del cristianismo y los sectores más fundamentalistas del cristianismo. Bueno, demos un poco de contexto histórico a esto de la inerrancia. En el siglo XVIII, con la Ilustración, ¿cierto? Con este nacimiento, la Ilustración podríamos decir que es cuando ya la modernidad toma fuerza en nuestra historia. Y esto trajo consigo que las instituciones, de la Iglesia por supuesto era parte, las instituciones comienzan a perder influencia para la sociedad, dentro de la sociedad, en beneficio de la razón humana. Entonces, ante estos desafíos, la razón por supuesto que puso en jaque solamente a las acciones, sino que también a la fe. Frente a estos desafíos que la fe comienza a vivir, con esto de que la razón comienza a tomar mayor protagonismo en la sociedad, hay un sector del protestantismo que supo lidiar muy bien con esto de la razón y la fe, que son los protestantes de Alemania principalmente, y son aquellos que pertenecen a lo que hoy conocemos como la teología liberal, ¿ya? No confundir la teología liberal con la teología de la liberación, son cosas distintas, no vamos a entrar en detalle, pero hago la salvedad por si acaso. La teología liberal, estos teólogos comenzaron a utilizar entonces estos elementos de la modernidad, como la razón, como la crítica textual, para cuestionar incluso el mismo texto bíblico, o mejor dicho, para ofrecer nuevas formas de interpretar el texto bíblico. Tal vez ya no tan literal, no tan literalista, sino que utilizando otros principios hermenéuticos, ¿ya? Una de las características que tuvo el liberalismo fue que dejó de lado algunos elementos sobrenaturales en los relatos bíblicos para ofrecer explicaciones mucho más racionales. Aquí es donde surge, por ejemplo, dentro de la teología, un mayor interés por lo que se conoce como el Jesús histórico, ¿ya? Como la persona histórica de Jesús, que se entiende como distinto al Jesús de la fe, que es al que encontramos en los evangelios. Tampoco voy a entrar en ese detalle porque eso sería otra presentación, pero si les va interesando, me pueden ir escribiendo y quizás más adelante podemos hablar de alguno de estos temas. Para el mundo protestante, por supuesto, posterior desde la reforma de Lutero, ¿cierto? Con esta idea de la sola escritura, que era un elemento fundante dentro de la fe protestante, cualquier tendencia de pensamiento que pareciera alejarse de esa tradición de la sola escritura era mal mirada, por supuesto. Entonces, esta idea de una lectura más crítica del texto bíblico no fue muy bien recibida, sobre todo por los sectores más conservadores. Entonces, es así que en el año 1895 un grupo de líderes cristianos estaban decididos a defender una lectura mucho más tradicional y literalista de la Biblia. Se reúnen en lo que se conoce como la Niagara Bible Conference, que fue una conferencia, ¿cierto?, donde se establecieron 5 fundamentos para la fe cristiana. Este grupo de líderes cristianos se reunió, ¿cierto?, y establecen 5 fundamentos para la fe cristiana.
Uno de esos fundamentos era la inerrancia bíblica. Y bueno, además de establecer estos 5 fundamentos, ellos mencionan que todo aquel que se considere cristiano debe sí o sí creer en estos 5 fundamentos. Eso ya parece ser un poco extraño, porque no sé quién les dio la autoridad a ellos para decir quién puede ser o no ser considerado cristiano. Pero bueno, ellos se tomaron esa atribución y dijeron que si querías ser considerado un verdadero cristiano, debías creer en los 5 fundamentos. Y ahí es donde surge un panfleto, un folleto, en el año 1910, donde se empieza a distribuir estas ideas, que fue titulado The Fundamental, en inglés, los fundamentos, donde se explicaban estos 5 fundamentos. Y como dije, se declaraba que esto era lo que un verdadero cristiano debía creer. Esta fue la respuesta un poco del mundo conservador frente a los desafíos que la modernidad estaba ofreciendo a la fe cristiana. Bueno, también aquí de esto de los fundamentals es donde surge también el concepto que hoy denominamos a los grupos que son muy radicales, no conservadores exclusivamente, sino que son demasiado radicales en algunos aspectos de la fe, que se les denomina fundamentalistas. Sería el origen de ese concepto también. Voy a leer una definición de inerrancia. Bueno, aquí Ubaldo ya nos dio unas ideas, ¿cierto? Voy a leer una definición que es un poco más extensa. La voy a leer de corrido porque es bastante larga y después la voy a ir desmenuzando. Esta definición yo la saqué del diccionario teológico del teólogo cubano e historiador Justo González. Dice así la definición: término creado por algunos fundamentalistas para indicar que la Biblia es absolutamente cierta, de tal modo que no contiene error alguno, no solo en cuestiones de fe y doctrina, sino también de historia y de ciencias físicas. Esto se refiere únicamente al texto original. Subrayen eso. Todo esto de que la Biblia no tiene errores, nada, ni en cuestiones de fe, ni de doctrina, ni de historia, ni de ciencia, se refiere solamente a los textos o al texto original. Por lo tanto, puede haber errores en todos los manuscritos o copias o instrucciones que nosotros sí tenemos hoy en día. También se refiere a la verdad última que solo será descubierta al fin de los tiempos. Luego, si la Biblia dice que el sol se mueve en torno a la Tierra, lo que se ha de hacer, en lugar de decir que la ciencia muestra lo contrario, es recordar que todavía no lo sabemos todo y por lo tanto a la postre descubriremos que lo que la Biblia dice era en realidad cierto, por muy falso que parezca hoy. Bueno, les dije que era una definición un poco extensa, pero la vamos a ir desmenuzando de a poquito. Bueno, como dice Justo González, este es un concepto que fue creado específicamente por los fundamentalistas. Yo ya les di el contexto histórico, ¿cierto?, en esta conferencia, en respuesta a una lectura crítica de la Biblia. Estos saltan y dicen: no, la Biblia no necesita ser leída de manera crítica, la hermenéutica no necesita de contextos históricos, no necesitamos entender lo que son los géneros literarios, por ejemplo, no necesitamos nada de eso, porque lo que nosotros leemos en la Biblia es ahí está, la Biblia es clara, como dicen otros, la Biblia se interpreta a sí misma, dirán otros, por lo tanto no necesitamos de lecturas críticas. Lo que sale ahí es: la Biblia es absolutamente cierta, dicen los fundamentalistas, de tal manera que no contiene ningún error. Pero fíjense que no contiene error en nada, según los fundamentalistas. No contiene errores en cuestiones de fe ni de doctrina, ni tampoco en cuestiones de historia y de ciencias físicas. Y aquí ya entramos un poco en terreno. Ustedes conocen a la historia de Galileo. Galileo, ¿cierto?, inventando primeros telescopios, ¿cierto?, señala y postula que la Tierra no es el centro del universo y es condenado por señalar esto. Pero es condenado ¿por quién? Por la Iglesia, porque lo que Galileo estaba señalando era contrario a lo que el texto bíblico nos dice con respecto a materia de ciencias físicas. Entonces, claro, para los fundamentalistas, ellos van a considerar que la Biblia, lo que nos dice con respecto a las ciencias y a la historia, es así. Pongo otro ejemplo. Si les suena un poco escandaloso, espero que no dejen de ver el programa, que no se escandalicen, que traten de masticarlo, de asimilarlo, de retener lo que a ustedes les sirva, y si no, lo vean.
El relato del Éxodo en el Antiguo Testamento, por supuesto, nos dice que el pueblo de Israel escapa de Egipto y nos dice que era un pueblo muy, muy numeroso. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos hasta la fecha no encuentran evidencia arqueológica que demuestre que haya ocurrido en un momento específico una migración, podríamos decir, o un escape de un grupo tan grande, de un pueblo tan numeroso dentro de Egipto. Tampoco hay evidencias arqueológicas en el desierto de que hubiese existido un grupo tan grande que estuviera haciendo este viaje por el desierto. Otro pasaje también podría ser que es este genocidio que Dios invita, o mejor dicho, llama a hacer a su pueblo, que elimine a todos los que estaban en la tierra. Sí, primera de Samuel 15. Dice: Dios ordenó a Saúl y a los israelitas. Esto es lo que se conoce como el genocidio cananeo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Primera de Samuel 15. Este genocidio, ¿cierto? Hasta el día de hoy tampoco se ha encontrado evidencia arqueológica que nos pueda señalar que este genocidio sí tuvo lugar en la historia de la humanidad, ¿ya? Entonces, no sé si se entiende un poco lo que estoy tratando de señalar en este sentido con respecto a la inerrancia, con respecto a esta doctrina que nos dice que la Biblia no contiene errores ni de historia ni de ciencia física. Bueno, hoy en día está un poco de moda esto de la gente que ha vuelto a creer que la Tierra es plana, por ejemplo, los terraplanistas. Por mucho tiempo se creía que la Tierra era plana, porque la Biblia también lo señalaba, y hoy en día la ciencia nos dice que la Tierra no es plana. No sé si se acuerdan de la definición de Justo González, que dice que cuando sean los tiempos finales, nosotros vamos a descubrir que lo que la Biblia decía era la verdad y no la ciencia, en materia de ciencia, por supuesto. Entonces, lo que hoy nos parece falso, nos vamos a dar cuenta que en realidad era cierto y que la Biblia tenía razón, y eso lo vamos a descubrir al final de los tiempos. Pero yo me quiero detener en otro aspecto con respecto a la definición de inerrancia que Justo González nos muestra. Y es que él en su definición señala que esta idea de que la Biblia no contiene errores es únicamente referida al texto original, es decir, al texto que salió de puño y letra del autor original. Y aquí entramos en un ámbito, en un terreno un poco difícil, porque ese texto original no existe. No, nadie lo conoce, no lo tenemos, y aún así fuera descubierto ese texto original, no tendríamos cómo saber qué es el texto original. ¿Ya? Todo lo que tenemos hoy en día lo hemos adquirido por medio de copias del texto que alguna vez fue original, pero que no tenemos acceso a él. Entonces, claro, es muy conveniente decir que ese texto original, al cual nadie puede acceder, al cual no conocemos, ese sí no tiene error, pero que todos los manuscritos posteriores, todas las copias posteriores, sí contienen error. Claro, es muy conveniente porque ¿cómo podemos rebatir eso? El problema es que eso es una opinión y es difícil debatir en base a opiniones porque podemos pensar cualquier cosa al respecto. Entonces, con respecto al razonamiento de la doctrina inerrante, que la Biblia no contiene errores, esta encuentra su fundamento en que Dios es el autor de la Biblia, y como Dios no puede errar, por lo tanto la Biblia no puede contener errores. Entonces, si la Biblia contiene errores, ya deja de ser un documento confiable para nosotros. Eso es un poco problemático, ¿ya? Entonces dijimos que esta idea de que Dios es el autor de la Biblia, como Dios no puede equivocarse, entonces la Biblia no tiene error. ¿Cuál es el problema con esa idea? El problema principal que yo veo es que esta mentalidad de que Dios es el autor de la Biblia está dejando de lado, está marginando y se está olvidando un factor muy importante del escrito bíblico, que es el factor humano. Y yo voy a hacer voy a plantear la siguiente primicia. Nosotros, para entender el texto bíblico en plenitud, debemos entender que la Biblia, que los textos bíblicos tienen una dimensión tanto humana como divina, y que no podemos obviar ninguna de las dos si queremos
tener una comprensión más apropiada, podríamos decir, o más aproximado a lo que el mensaje nos quiere entregar, el mensaje que el texto nos quiere entregar. Decir que Dios es el autor de la Biblia es decir que la persona, el ser humano que fue el autor, en realidad no importa. Y aquí entra, ¿se acuerdan lo que comentaba Ubaldo? Que hablaba de la inspiración. Acá hay una concepción de la inspiración que también suele ser equivocada y peligrosa. La inspiración clásica dentro del mundo evangélico, la inspiración con respecto a que Dios inspiró a una persona para escribir, limita la inspiración netamente a lo verbal, y lo que hace es considerar a la persona, al autor humano, simplemente como una persona que fue poseída por Dios, por el Espíritu, y que empezó a escribir de acuerdo a lo que Dios le movía a escribir, así como estar poseído. Su conciencia, su intelecto, todo eso desaparece y él simplemente es un poseído y escribe de acuerdo a lo que Dios le mueve la mano para escribir. Esa es una idea de inspiración bíblica. La otra es que la Biblia es un dictado de Dios, que Dios le fue dictando y le fue soplando al oído al escritor todo lo que debía ir escribiendo, letra por letra, punto por punto. Las ciencias bíblicas coinciden en que esa idea de inspiración es errada, porque estamos dejando de lado un aspecto fundamental de la composición del texto bíblico, que es el autor mismo. Y quisiera concluir esta idea con la siguiente figura. Sobre todo los textos del Antiguo Testamento fueron escritos, su proceso de composición es muy extenso. Por lo general hay un acontecimiento que produce la escritura de un texto bíblico, del texto bíblico. Sin embargo, desde el acontecimiento hasta la escritura misma pasa mucho tiempo. En algunos casos pasan siglos entre un acontecimiento y entre que este fue escrito. ¿Qué pasó entre medio? Lo que se conoce como la tradición oral. Entonces, supongamos que hay un acontecimiento y luego la gente comienza a entender, usando su razón, usando su fe, comienza a ver ese acontecimiento y comienza a ver cómo Dios fue obrando en la historia de su pueblo a través de este acontecimiento y a través de cualquier otro acontecimiento, y ellos comenzaron a repetir estas historias generación tras generación. Como dije, en algunos casos entre el acontecimiento y entre que este fue escrito pasaron siglos. Entonces muchas generaciones fueron transmitiendo estos acontecimientos. Pero cuidado, lo importante de los relatos no son los acontecimientos en sí mismos como un hecho histórico o verídico, sino cómo ese relato, cómo la comprensión del acontecimiento le permite al pueblo, le permite a esta comunidad entender su fe en Dios y le permite entender a Dios mismo. Voy a poner un ejemplo. El mismo caso del Éxodo, por ejemplo. Que el pueblo entienda que ellos escaparon de Egipto, más que enfocarnos en que si esto ocurrió tal como aparece en el relato, lo que nos importa o lo que nos debiera importar es cómo este relato nos está mostrando que el pueblo, que esta comunidad, tiene la fe en un Dios que los ha liberado de la esclavitud. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, el Dios de Israel, no se revela en escritos. Entonces, cuando tú lees y empiezas a preguntarte, bueno, ¿y esto habrá ocurrido así tal como aparece o no? Eso no es lo fundamental, porque la Biblia es un escrito que suscita la fe, no los conocimientos históricos o científicos, sino que la fe de un pueblo en Dios. Entonces, ¿cómo este relato me muestra la revelación de Dios hacia el pueblo que escribió estos relatos? Entonces, como dije, hay un acontecimiento muchas veces que comienza a ser narrado y que en ese transcurso de narración, generación tras generación, probablemente haya sufrido algunas adaptaciones, porque la comprensión de Dios iba también avanzando.
y las necesidades iban avanzando y por lo tanto teníamos que ir entendiendo a Dios de maneras distintas en base a un mismo acontecimiento. Hasta que llega un momento en que esto es puesto por escrito. Por lo tanto, pensar que en todos esos años lo que llega a ser escrito es exactamente lo que ocurrió es demasiado descabellado. Ahora, con respecto a la inspiración, ¿quién es el inspirado? ¿La persona que escribe, el último que escribe? ¿O todas las personas que fueron por varios siglos narrando generación tras generación estos acontecimientos que suscitaban la fe del pueblo, de la comunidad? Entonces, entender la inspiración simplemente como una posesión divina hacia una persona que empieza a mover su mano y a escribir porque simplemente Dios le mueve la mano o que Dios les está dictando, es no entender los contextos de los autores, porque debiéramos hablar de los autores y no de el autor. No entender los contextos de los autores, los hechos históricos que los motivaron a ver a Dios actuando en sus historias, es no entender que también existen lo que se denominan los géneros literarios, ¿ya? No es lo mismo leer poesía, por ejemplo, que leer el periódico. Cada género, cada estilo de escritura tiene un propósito y un fin en sí mismo. Si usted va a leer un mito, por ejemplo, no puede leerlo de la misma manera que lee una receta de cocina. Son distintos propósitos y ambos buscan entregar un mensaje, por supuesto. Entonces, si vamos a limitar la inspiración de Dios en una simple posesión o un simple dictado, es no considerar toda esa dimensión humana que también tiene el texto bíblico. Entonces, como el texto bíblico también tiene una dimensión humana, y como el texto bíblico es un texto precientífico, porque el texto bíblico no pretende dar razón de todo lo que ocurre en la naturaleza y en el universo. No ese es el sentido del texto bíblico. Insisto, el texto bíblico lo que busca es suscitar la fe en Dios. Entonces, naturalmente vamos a encontrar situaciones que podríamos decir que son errores. Pero cuidado, que haya ese tipo de errores no significa que la Biblia mienta. Los autores cometen este tipo de errores porque en su comprensión del mundo precientífico, ellos no entendían lo que nosotros hoy sí entendemos. Por lo tanto, lo que ellos están haciendo no es pretender engañarnos a nosotros. De hecho, ellos ni siquiera pretendían que esos escritos llegaran a nosotros miles de años después y miles de kilómetros después, o sea, de distancia. Entonces, cuidado con pensar que el texto bíblico no tiene ningún tipo de errores en ese sentido. Muy bien, voy a retomar los preguntas o comentarios que van surgiendo. Hugo dice, hasta ahora vas bien, sigue con el tema también. Ruth dice, saludos. Esther dice, premisa. Hugo dice, lo que enriquece al texto bíblico es ese elemento humano divino. Bueno, ahí hay una situación muy interesante y me gusta explicarlo así. Esto de que el texto bíblico tenga una dimensión humana y también divina, lo encontramos en el fundamento de nuestra fe cristiana, porque Jesucristo era humano y divino, o al menos eso nosotros decimos creer. Entonces no debiera ser tan escandaloso pensar en que el texto bíblico también tiene una dimensión humana y también una dimensión divina. Bueno, luego Hugo vuelve a comentar, dice, no es inspiración mecánica, es verbal plenaria. Hugo, si podrías profundizar en esa idea de verbal plenaria, por favor, en los comentarios. Esther Montesinos dice, mi concepto de inspiración no deja de lado el elemento humano. De hecho, la persona escogida para escribir no pierde su personalidad, cultura, contexto al ser inspirado. Efectivamente, la crítica que yo estoy haciendo es a una concepción más clásica. Me imagino que
creo yo que todos alguna vez escuchamos o de alguna manera se nos hizo pensar que la inspiración del autor bíblico o era como una posesión casi o un dictado de Dios. Esas ideas son difíciles de seguir sosteniendo a la luz de los descubrimientos que hemos tenido hoy en día con los avances de las ciencias bíblicas, de la arqueología y de otras herramientas también que nos ayudan a tener una lectura del texto mucho más rica. Ivo dice, deja de lado lo vivido, la experiencia, claro. Y la verdad es que un Dios que posee al ser humano para escribir algo, me parece que es un Dios muy poco cercano al Dios que el cristianismo nos muestra, o que Jesús nos muestra. ¿Ya? Un Dios que sí valora al ser humano, la dignidad del ser humano. Esther dice exactamente, lo importante es poder apreciar la revelación progresiva de Dios hacia la humanidad. Ese concepto es muy importante, lo que dice Esther. La revelación progresiva es clave. Básicamente, revelación progresiva es lo que en teología se utiliza para explicar cómo el pueblo de Dios, y posteriormente la iglesia, e incluso nosotros hasta el día de hoy, vamos comprendiendo a Dios de manera progresiva. Tal vez por eso, si nosotros incluso miramos nuestras propias historias, conocemos a Dios de una manera distinta a la que solíamos creer años atrás. Y no es porque Dios esté cambiando, sino que nuestra comprensión de Él va progresando y le vamos conociendo en mayor profundidad. Lo mismo ocurre en los relatos bíblicos. Por eso encontramos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay visiones que son bastante retrógradas de Dios. Por ejemplo, lo que yo leía en 1 Samuel 15, un Dios genocida. ¿No les hace ruido eso? ¿No les molesta que aparezca en el texto un Dios que mande a matar a todos, incluso a los bebés de pecho? Eso es escandaloso. Y claro, ¿cuál es el tema? ¿Es Dios el que era así? ¿O era la comprensión de las primeras comunidades que entendían a Dios de esa manera? Y claro, esto también responde a los contextos, como decía. Si el contexto de este pueblo era estar en un lugar donde había constante tensión con las otras tribus o con los otros pueblos, y donde había constante guerra para sobrevivir, es claro que la visión de ese pueblo y su fe va a ver en Dios a un guerrero y que les ayude e incluso les envíe a matar y derrotar a sus enemigos. Pero hoy en día seguir con esa visión de un Dios así no me parece muy cristiano. Hugo dice, situación precientífica, o sea, se escribía de acuerdo a la cosmovisión del tiempo, claramente. Se escribía de acuerdo, sí, a lo que ellos creían. Y el texto bíblico es un texto precientífico. Y luego Hugo vuelve a decir, verbal plenaria se entiende como que los conceptos son divinos, es decir, la base de nuestra fe por los relatos, los datos históricos, etcétera, son humanos y susceptibles al error. Claro, yo quisiera poner otro ejemplo más con respecto a esto de los errores bíblicos que pueden haber, que insisto, no debiera escandalizarnos tanto, porque que hayan errores no significa que hayan mentiras, son cosas distintas, ¿ya? Uno puede errar por ignorancia y otra cosa muy distinta es errar intencionalmente. El error intencionado es para causar algún daño o para querer mentir o engañar. En cambio, el error sin intención es simplemente por ignorancia. Por ejemplo, vamos al Nuevo Testamento que nos es un poco más familiar y que podríamos pensar que quizás no encontramos este tipo de errores, por llamarlos de alguna manera. Ustedes saben que tenemos 4 evangelios y en los evangelios hay cantidad de casos en que los relatos de un mismo acontecimiento no coinciden. ¿Ya? Los detalles no coinciden, los lugares a veces no coinciden, están narrando un mismo acontecimiento y los lugares no coinciden.
un ejemplo muy clásico. En Mateo capítulo 8, Jesús se encuentra con un endemoniado. El gadareno está en Mateo 8, ¿cierto? Este es el que los demonios son echados ¿dónde? A los cerdos. Y este mismo relato aparece en los 3 sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Pero adivinen qué. El único relato que nos dice que esta historia ocurre en Gadara es Mateo. Los otros relatos, los otros 2 evangelios, Marcos capítulo 5 y Lucas capítulo 8, se los digo para que los busquen, para que no me crean todo lo que yo digo, sino que ustedes lo busquen. Es la misma historia, el mismo relato, es legión, son los demonios que son echados a este grupo de cerdos, que nosotros conocemos como Gadara, como bien decía Hugo, pero sin embargo, Marcos y Lucas nos dicen que esta historia ocurre en Gerasa, es decir, no es en Gadara. Entonces, ustedes cuando tengan más tiempo pueden buscar en un mapa bíblico y pueden ver dónde está Gadara y dónde está Gerasa. Entonces, ¿hay error? Claro, pero no, ese error geográfico, podríamos decir, no nos impide acceder al mensaje de fondo, a la revelación de Dios para nuestras vidas. Porque cada autor escribe a una comunidad en particular, estoy hablando en este caso de los evangelios, cada uno escribe a una comunidad en particular con una intención en particular, por lo tanto utiliza condimentos o herramientas particulares para lograr entregar su mensaje. Porque debemos entender que los evangelios no son relatos biográficos de la vida de Jesús, ni periodísticos. No es que había un escritor llamado Marcos que iba escribiendo al lado de Jesús cada vez que iba ocurriendo algo y él lo escribía en su evangelio y después lo publicó. No es así. Los relatos toman tiempo. Y es por eso que ocurren estas diferencias de información en muchos casos. Por lo tanto, queridos, yo quisiera ir culminando. Como les dije, esto da para mucho, pero yo tampoco quiero enredarlos a ustedes. Podríamos seguir hablando de esto más adelante, como para ir profundizando. Pero yo creo que lo importante aquí es que nosotros podamos entender y recordar, mejor dicho, que nuestra fe no es en un texto, no es en un libro. Que la Biblia contenga errores no hace que nuestra fe se derrumbe, porque nuestra fe está fundada en el acontecimiento Jesucristo. Por lo tanto, en cuanto a verdad histórica y científica, la Biblia sí tiene errores. Incluso en cuanto a errores o contradicciones también, ya como la que acabamos de decir, ¿de dónde era el endemoniado? ¿De Gerasa o de Gadara? O por ejemplo el relato del censo de David. Un texto nos dice que es Dios el que motiva a David a hacer el censo y otro texto nos dice que es el diablo el que incita a David a hacer el censo. Bueno, ¿quién es? Yo les invito a que en vez de caer en explicaciones un poco absurdas, que son las que suelen surgir como para tratar de considerar, es decir, bueno, ambos textos responden a distintas tradiciones y cada tradición tenía un enfoque en particular de ver un mismo acontecimiento. Para algunos el censo era obra divina, para otros el censo era obra del diablo. Entonces, y ahí tenemos ambas tradiciones.
Y lo mismo ocurre si usted, por ejemplo, lee el relato del diluvio. Hay diferencias de cuánto tiempo duró el diluvio, ¿ya? Eso se los voy a dejar de tarea para la casa. Entonces, vamos a encontrar errores con respecto a temas científicos, históricos e incluso relatos que se contradicen entre sí en ciertas cosas. Pero si nuestra fe se derrumba por eso, probablemente es porque teníamos la fe puesta en el lugar equivocado. El propósito del texto bíblico, queridos, y esto podría ser como una conclusión, el propósito inmediato del texto bíblico es la historia salvífica, es la historia de salvación de Dios a la humanidad. La Biblia no contiene ni expresa todo lo relacionado a la salvación. Eso sí, quisiera señalarlo. No es un manual definitivo de toda la salvación de Dios, pero sí ofrece orientaciones para seguir el camino de la fe, el camino que nos permite dialogar con Dios, con nuestro Señor, y que nos va a conducir a ese encuentro que nosotros llamamos salvación con Él en la eternidad. Por lo tanto, debemos aprender a distinguir entre verdad histórica, verdad científica y la verdad teológica y religiosa. Como dije, el texto bíblico es un libro que suscita la fe. No es un texto que nos pretende explicar con lujo de detalles la historia de algo o de alguien, sino que es un texto que nos entrega una verdad y una revelación teológica y religiosa. La verdad histórica, por lo tanto, nos va a proveer de conocimiento. Y eso, bueno, en la Biblia uno puede tener conocimiento, pero no histórico. Ahí hay una diferencia entre la verdad histórica y científica y la verdad teológica y religiosa. La verdad histórica y científica, como dije, nos provee conocimiento. La verdad teológica y religiosa nos provee de una fe dialogal. Y es ese el propósito fundamental de los relatos del texto bíblico. Así que eso quisiera señalar como conclusión de esta presentación. Espero no haber sido tan aburrido ni tan enredado. Y si les interesa podemos seguir conversando sobre este tema en un próximo programa. Voy a ir leyendo los últimos comentarios. Hugo dice: algunos no encuentran útil estos temas, pero creo que es muy importante desmitificar la Biblia porque es más peligroso creer cosas no fundamentadas en la Escritura que admitir los contextos culturales, históricos, etc. Claro, es lo que yo señalaba al inicio. Se han cometido tantas atrocidades a lo largo de la historia de la humanidad justificadas por la Biblia. No olvidemos, hace no tanto tiempo, en un país del norte se promovía la esclavitud con Biblia en mano. Y así tantas otras situaciones que podríamos comentar. Y eso ocurre cuando consideramos una lectura literalista, como que todo lo que el texto tiene debe ser seguido al pie de la letra. Y eso alguna vez lo comenté también cuando hablamos sobre los fundamentalismos, como un literalismo a ultranza que en realidad no es tal, porque ellos son literalistas con los textos que les convienen, no con toda la Biblia. Miriam dice: hay que darse cuenta de que fue escrita de una persona a otra, entonces van cambiando los relatos. Claro, y también ahí hay harto material que podríamos conversar. Los copistas, hay muchos copistas de manuscritos que ni siquiera sabían escribir. Entonces ellos, ¿qué hacían? Copiaban casi como calcando, pero sin calcar, sino que miran. Y por supuesto que ahí también pueden haberse traspapelados algunos conceptos, ¿ya? Miriam dice: hay que continuar, por favor. Carola dice: la dimensión divina en la inspiración predomina a lo humano. Ante los posibles errores tenemos muchos métodos de estudio para esclarecer y llegar a lo medular del mensaje.
No sé si estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que no predomina por sobre lo humano, sino que debemos entender que ambas dimensiones son igual de importantes, porque si hacemos predominar una por sobre la otra, podemos caer en fanatismos. Y lo otro es que, si bien es cierto que existen muchos métodos de estudio y que la hermenéutica ha desarrollado y sigue desarrollándose, ¿cierto? No existe una única forma de interpretar los relatos bíblicos, porque si así fuera, esto sería mucho más sencillo, no habría tanto cristiano peleado con otros cristianos porque interpretan los textos bíblicos de manera distinta. Creo que falta ahí, quizás debiéramos ser un poquito más honestos al respecto y decir, bueno, yo estoy interpretando esto, porque también juega un papel muy importante en nuestras propias historias y contextos. Cada uno, de acuerdo a sus historias, a sus prejuicios, le va a dar mayor realce o mayor importancia a ciertos tipos de interpretaciones en desmedro de otros. Por eso es importante el diálogo. Sentarnos a conversar y decir, miren, esto es lo que yo observo de este pasaje. Y el otro decir, bueno, esto es lo que yo observo de este pasaje. Y conversar y dialogar. Y bueno, tal vez no vamos a llegar a un acuerdo, pero sí ser claros con eso, de que no existe la única manera de interpretar correctamente la Biblia. Malvina dice, según la Biblia, la escritura fue inspirada por Dios, pero no nos olvidemos que fue escrita por hombres. Cuidado con ese pasaje, Malvina, porque ahí lo que Pablo está diciendo cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, Pablo no está hablando, por ejemplo, del Nuevo Testamento, porque Pablo no conocía el Nuevo Testamento, ni tampoco él pretendía que sus propios escritos iban a formar parte de un conjunto de escritos que nosotros hoy denominamos Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros decimos que Pablo está diciendo que toda la escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, es que nosotros le estamos haciendo decir a Pablo algo que Pablo no quería decir. Entonces, cuidado con ese tipo de interpretación. Y es un poco raro decir, bueno, la Biblia es inspirada por Dios porque la Biblia lo dice. Ese es un argumento circular que no tiene mucho sustento en los argumentos de la crítica textual y de las ciencias bíblicas. Es como decir, esto es verdad porque yo lo digo. Esto es verdad. ¿Y cuál es tu argumento para sostener que eso es verdad? Porque yo lo digo. Eso se derrumba por sí solo.